Iniciamos la octava sesión de la materia de Teoría del Estado que se imparte en cuarto trimestre de la licenciatura en Derecho en la Universidad Ciudadana de Nuevo León. Muy buenas tardes a todos los presentes, les agradezco su presencia y bueno, vamos a describir la actividad número 7. En esta actividad número 8, en esta semana 8. Y no sin antes mencionarles que tenemos todavía abierta la actividad número 6, ya que el fin de semana pasado, o el antepasado más bien dicho, eh, tuvieron problemas con la conexión, muchos de ustedes, y no pudieron concluir satisfactoriamente sus actividades. Entonces es por ello que se les abrió esta prórroga para subirlo y todavía lo pueden hacer hasta el día de mañana, martes 15 de marzo, eh, hasta las 23 horas, 23:30 horas. Pueden efectuar esta actividad. Y bueno, lo que nos atañe en esta semana es un cuestionario de análisis de lectura sobre el concepto del Estado y los elementos del Estado, así como un examen del Estado desde el punto de vista ontológico. Ontológico, el ser, el por qué ser, la vista de por qué nace el Estado, ¿no? Eso nos quiere decir el vocablo ontológico. Y bueno, como el objetivo de esta sesión es que ustedes como estudiantes conocen los elementos previos o anteriores al Estado y los elementos determinantes o constitutivos del Estado. Trata del estudio de la realidad de la persona ontológica, así como la doctrina social católica y la síntesis de los dos aspectos de la personalidad moral. Ese es el objetivo de la sesión y bueno, la estamos llevando a cabo como estaba señalada el lunes 14 de marzo del presente año 22 a las 14 horas o a las 2 p.m. Y tendrá como finalizar el 20 de marzo, pero bueno, les aclaro que tendremos hasta el 21 de marzo, el día de la primavera, lunes, para poder todavía concluir esta actividad número 7. Ahí tengo ya unos mensajitos que tengo que responder. Eso también nos lleva un tiempo, pero bueno, me da mucho gusto. A veces preguntas, a veces cuestionamientos que a ustedes les surjan. Siempre estoy a su entera disposición. Eh, bueno, el cuestionamiento del análisis de la lectura, ya lo menciono, pues siempre es ustedes leer estos temas y posteriormente ya realizar el cuestionario. Ustedes también pueden ir realizando sus preguntas, sí, válgame, sus cuestiones y muy probablemente de ellas, pues yo tuve que haber hecho alguna de ellas. Entonces, pues les va a surgir como apoyo, perdón, como apoyo o como base de datos que yo siempre les he mencionado, pues en los momentos de sus exámenes, pues ustedes pueden llegar a tener todos esos bases de datos, todas esas actividades que estuvieron realizando durante el tetramestre para que se sientan más fuertes y bueno, puedan presentar sus exámenes tanto el parcial como el final. Si no lo realizan ustedes, pues así no hay problema, nada más hay personas que tienen una muy buena comprensión de la lectura, leen y lo efectúan, en donde les aparecerán 10 preguntas, reactivos, cuestionamientos abiertos, de los cuales también les aparecerán 4 posibles respuestas y una de ellas tan solo será la correcta. En algunas me he equivocado, no sé si en alguna de esta materia, lo confieso, he tenido algunos errores, he puesto 2 veces la misma respuesta correcta y ya después tengo que solucionarlo. Si en algún momento se da el caso en estas circunstancias, pues me lo hacen saber mediante un mensaje y con mucho gusto aclaro la situación y pues les doy una puntuación extra. Digo, bueno, una puntuación como debería de ser. Eh,
Y bueno, en ese caso, digan, en ese caso, pues bueno, me lo hace saber ahí mediante un mensaje. Volviendo al tema, tenemos 3 intentos para poder efectuar esta actividad. Extínganlos, en la calificación más alta es la que prevalece. Y bueno, son los capítulos, bueno, están en la página 189 a la 129. Y les voy a mencionar los capítulos que los tengo en el calendario. En el calendario está todo escrito como cuál deben de ser. Pero son capítulo 14 y 16. Ok, sí. Aquí creo que son 189 y 198 y 100, a ver, no sé si me haya confundido porque nada más les dejé, no, sí, 189, 120, sí, son los dos capítulos. No sé por qué tengo el 14 y el 16. Bueno, ahorita lo checo, pero son el concepto de estado de la 189 a la 198, los elementos del estado, el examen y examen del estado desde el punto de vista ontológico, que es del 199 al 229. Ese es el que está un poquito más largo, ¿ok? Bueno, sí, no, están correctas las páginas. Perdón, me había confundido. 189 a la 129 y capítulo, es que esos capítulos no me suenan, pero ahorita los voy a revisar y si no lo voy a modificar ahí en el instante de las actividades. Bueno, volviendo al tema, ya saben, tenemos hasta el 21 de marzo. Ahorita los vamos a tomar, ahorita vamos a ver un video, ya saben, para saber lo que vamos a ver. Pero siempre me gusta darle las instrucciones de lo que tenemos que hacer para que tengamos el máximo de calificación. Ya saben, tenemos esta calificación, no puede ser mayor de 10 y está dentro del 30% de sus calificaciones, de la calificación de sus actividades y evidencias de aprendizaje. Tenemos hasta el lunes para, para presentar. Si alguien no hace esta actividad por alguna circunstancia, bueno, ya también les menciono, tendremos 4 o 5 días antes del examen final, las abriré, que también es trabajo para su servidor, pero pues me da mucho gusto que puedan ustedes reivindicarse. Algunas personas tenemos situaciones muy personales y no podemos ni siquiera conectarnos a la plataforma o no sé, eh, vaya, estudiar, realizar la actividad, habrá esa oportunidad en ese momento para poderlo efectuar. Bueno, para considerar un poquito el tema del concepto de estado, sus elementos, que ya lo hemos estado viendo anteriormente, y pues bueno, así es el libro y es el que tenemos que llevar como base. Y retomaremos pues los elementos previos, que es el territorio, la población, y ya después el poder como tal. Y después también veremos otro muy interesante video sobre el origen del Estado, que está muy, muy importante bueno, me gustó mucho y espero que ustedes también. Ahí a la compañera María Elizabeth, si me puede poner el micrófono en silencio, por favor. Bueno, les pido un poquito de atención, no a los comerciales. No a los comerciales, pero sí el video.
Ok. Hoy vamos a hablar sobre el Estado. ¿Y qué es el Estado? Bueno, debemos decir que el Estado es una forma de organización sociopolítica. Se trata de una entidad con poder soberano para gobernar y desempeñar funciones políticas, sociales y económicas dentro de una zona geográfica delimitada. Los elementos que constituyen el Estado son la población, el territorio y el poder. También debemos decir que el Estado comprende el conjunto de la población, el territorio, las instituciones públicas que la organizan y gobiernan, así como a su cultura. También puede ser visto como la sociedad política y jurídicamente organizada que puede ejercer autoridad y soberanía en el interior y representar responsablemente a sus habitantes en el exterior. Continuemos hablando un poco más sobre el Estado, particularmente hablaremos sobre sus características. Bueno, en lo que respecta a sus características, debemos decir que es una comunidad organizada en un territorio definido mediante un orden jurídico servido por un cuerpo de funcionarios organizados en un poder jurídico autónomo y centralizado que tiende a realizar el bien común. Otra característica del Estado es que en un Estado-nación existe siempre un conjunto de personas que lo habitan y que están sujetas a intereses comunes. La población cuenta con una serie de derechos y además de cumplir con ciertas obligaciones y responsabilidades. Otra característica que debemos resaltar es que siempre existe un espacio físico, un territorio concreto, donde se asienta la población perteneciente a un Estado. Ese espacio físico tiene demarcados claramente sus límites, de modo de evitar conflictos con los estados vecinos. En los puestos fronterizos normalmente existen controles de gendarmería. Otra característica que debemos decir y debemos mencionar es que es la organización política universal dueña del poder público soberano y sus apéndices materiales, como el ejército, cárceles, policía e instituciones coercitivas, y se caracteriza por la distribución de la población a tenor con la división administrativo-territorial y los impuestos y el derecho. Sigamos hablando un poco más sobre el Estado, particularmente sobre sus elementos. Comencemos con el poder. Debemos decir que el poder constituye la forma de expresión de la voluntad de la clase dominante, manifestada a través de la forma de voluntad del Estado. Expresa los intereses de la clase dominante y no de toda la población. El poder político lo ejerce la clase dominante. La dirección política la lleva a cabo el partido político de vanguardia. Otro elemento que debemos decir y debemos resaltar tiene que ver con el territorio. En lo que respecta al territorio, constituye el elemento físico del Estado. Es el signo tangible de su existencia. No puede concebirse un Estado sin la existencia de un determinado territorio. Otro elemento es la población. Lo que respecta a la población, es el elemento humano del Estado, es la totalidad de seres humanos que habitan en el territorio de un Estado, haya o no nacido en él, ya que se encuentra bajo la dirección de un gobierno o poder estatal. Y por último, otro elemento importante es la soberanía. En lo que respecta a la soberanía, es la potestad de un Estado expresada mediante su derecho a decidir libremente sus asuntos internos y externos sin infringir los derechos de los otros Estados, ni los principios ni disposiciones del derecho internacional público. Continuemos hablando sobre el Estado, particularmente sobre sus poderes. Bueno, debemos decir que en los estados modernos existen tres poderes diferenciados: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. En lo que respecta al legislativo, es el encargado de elaborar las leyes que rigen el Estado. En lo que respecta al ejecutivo, es el encargado de administrar el Estado. En un régimen presidencialista,
este poder recae en el presidente, y en un régimen parlamentario, este poder lo ejerce el rey o el presidente, que cumple la función de jefe de Estado, y un primer ministro que preside el gobierno. Por último, el Poder Judicial es el encargado de administrar la justicia y hacer cumplir la ley. Por último, debemos decir que estos tres poderes deben ser independientes entre sí. De esta forma, un poder no controla al otro. Estos poderes son nombrados a veces como funciones del Estado. Es decir, el Estado tiene la función de legislar, elaborar leyes, ejecutar, llevar a cabo la administración estatal y enjuiciar a través del Poder Judicial. Por último, hablaremos sobre la finalidad que tiene el Estado. Bueno, debemos decir que objetivamente consiste en obtener el bien común, es decir, el estatus jurídico para vivir en paz y con los bienes materiales suficientes para satisfacer las necesidades de la sociedad que lo integra. Esta actividad nunca debe darse por concluida. También decir que subjetivamente, teniendo en cuenta que el bien común es la máxima aspiración, no tiene el mismo significado en todas las épocas ni en todas las sociedades. Es cambiante como las necesidades de la comunidad. Bueno, esto es todo por hoy. Como siempre les decimos, chequeen los videos de nuestro canal que seguramente les serán de utilidad. Hasta la próxima. Bueno, agradecemos al video, igual le dan su like, igual y pueden seguir viendo también sus videos muy interesantes. Definitivamente hay personas que se les da mucho la tecnología y pueden realizar, pues bueno, o el tiempo también para poder efectuar estos contenidos, de los cuales su servidor también ya se ha dado la tarea de investigar y de, pues, de observar todos el contenido, vaya, y tratárselos de hacer llegar a ustedes de esta manera para, pues, ampliar su conocimiento y acervo cultural. Este otro video que también les voy a presentar tal vez es un poquito más extenso, son 15 minutos. Nuestra hora todavía no concluye y tendremos, bueno, quisiera que pusiéramos un poquito de atención y les mencionaba acrecentar su acervo cultural, porque esto sí también es mucho bueno, historia, ¿no? Esto es el Estado, la creación, y esto también es como decir, pues bueno, tenemos que ponernos parte de nosotros y cultivarnos para saber qué estamos pisando, ¿no? La vigencia del Estado, esto es, como nos lo mencionaba, ha sido un Estado cambiante, y cómo llegamos a hoy en día tener esta estructura de un Estado, ¿no? Un Estado moderno le llaman. Y bueno, qué mejor explicárselos con dibujitos, porque yo también soy muy visual. Tengo una inteligencia muy visual, a mí no se me olvidan las caras. Se me podrán olvidar los nombres, pero las caras no. Y bueno, creo que cada quien tiene sus inteligencias desarrolladas, y en ese sentido, pues bueno, les confieso que una de las mías es y de las imágenes, muy visual. Y me gustó mucho, y también se los hago de su conocimiento. Y bueno, espero que también les agrade y le pongamos un poquito de atención. El moderno surgió entre los siglos XV y XVI, cuando los reyes europeos aprovecharon la crisis del feudalismo para concentrar su poder, centralizando el dominio sobre sus tierras. Este proceso se hizo pactando con los señores feudales para recibir sus tierras a cambio de algún privilegio, o bien conquistando los territorios a base de guerras sangrientas. Los reyes recibieron el apoyo de la recién nacida burguesía, que deseaba desprenderse de los señores feudales para romper su condición de vasallos. El mapa político europeo, que antes se asemejaba a un mosaico político multicolor de contornos inestables, va a experimentar cambios. El número de reinos independientes empieza a contraerse y los límites empiezan a consolidarse. Este resultado fue la consecuencia de la ascensión de una serie de monarcas con cierta conciencia nacional, que entendieron su mandato de manera diferente a sus predecesores. Luis XI y Francisco I en Francia, los reyes católicos en España y posteriormente el emperador Carlos V y su hijo Felipe II, Enrique VII y Enrique VIII en Inglaterra, Cristián I de Dinamarca, Casimiro IV de Polonia, Matías Corvino en Hungría, Iván III en Rusia,
Ellos fueron los artífices de la aparición de los primeros estados de corte moderno. Estos reyes gobernaban de la mejor manera posible para conservar la corona. De alguna manera hubo una suerte de selección natural que influyó en el resultado final. Las monarquías más débiles desaparecieron. Los que lograron resistir inauguraron un nuevo sistema de reinar que marcaría la vida política europea de los 3 siglos siguientes. Un sistema autoritario que los historiadores llaman el Antiguo Régimen. La población o bien pertenecía a la clase privilegiada, clero y nobleza, o bien al estamento de los no privilegiados, burguesía y pueblo llano. ¿Cuáles son los antecedentes de la aparición del Estado moderno? A final de la Edad Media se produce una enorme crisis en Europa con grandes hambrunas. La peste negra había reducido drásticamente la población. Los desequilibrios económicos afectaron a todos los sectores. Las cadenas de vasallo-señor se desestabilizaron. Pero a partir del siglo XV los efectos de la crisis empezaron a disminuir. Europa comenzó a experimentar cierta recuperación. La conquista de Constantinopla por parte de los turcos en 1453 supone el fin del Imperio Romano de Oriente y es una de las fechas que utilizan los historiadores para situar el inicio de la Edad Moderna. En Constantinopla se conocía bien a los clásicos: Platón, Séneca, Heródoto, Horacio, etc. Mientras que durante la Edad Media en Europa se conocía fundamentalmente a Aristóteles, y además se le conocía a través de traducciones árabes. Cuando los eruditos de Constantinopla, que hablaban griego, se refugian en Europa, muchos de ellos en Florencia, tras la caída de la ciudad, traen consigo todo el saber grecolatino. En Europa se redescubre a los filósofos clásicos. Esto cambiaría radicalmente la mentalidad europea. En el medievo los europeos habían vivido demasiado preocupados por el más allá, convencidos de que la vida terrenal era un mero trámite para acceder a la vida eterna. Vivían temerosos de Dios. De estas ataduras se fue librando el hombre a lo largo de la Edad Moderna. Se empezaron a valorar los goces terrenales. El Decamerón de Boccaccio se convierte en un paradigma de la libertad sexual de la época. Se sustituye el teocentrismo medieval por el antropocentrismo, el hombre como centro del universo. Surge el humanismo como reacción a la educación escolástica aristotélica de la Edad Media. Algunos humanistas empezaron a referirse a su propia época como un periodo de luz que rompía con la larga noche del pasado. Boccaccio y Petrarca fueron dos profetas de lo que estaba por llegar. Bajo el dominio de los Medici, Florencia se convierte en la cuna del Renacimiento, en una nueva Atenas. Por Florencia pasaron el arquitecto Brunelleschi, el arquitecto y tratadista Alberti, el escultor Donatello, el pintor Rafael, y dos genios absolutos como Miguel Ángel Buonarroti, que dominó la escultura, la pintura y la arquitectura, y Leonardo da Vinci, pintor, arquitecto, científico, inventor, músico y un largo etcétera. El Renacimiento surge pues en Italia y supone una ruptura con la mentalidad medieval y una vuelta a los valores de la cultura clásica. Un gusto por la vida, por la belleza del cuerpo humano. El hombre renacentista se libera y vuelve su vista hacia la Edad Clásica, a Grecia y a Roma. Desde Italia las ideas renacentistas llegaron al resto de Europa con rapidez. Se produce un renacer estético. Este nuevo talante se vio reflejado en las artes, pero también en todos los campos del saber: ciencia, filosofía, política. La invención de la imprenta en el siglo XV por parte de Johannes Gutenberg generó una amplia difusión de todas las ramas del conocimiento. Este invento fue crucial en la propagación del saber. Sin duda estamos ante una segunda palanca de cambio clave en la historia de la humanidad. Los avances en física, astronomía, biología, anatomía humana, química, medicina, transformaron las visiones medievales sobre la naturaleza y sentaron las bases de la ciencia moderna. Se produce una revolución científica que empieza con Nicolás Copérnico y su teoría heliocéntrica. Más tarde, un entusiasta de las ideas de Copérnico, Johannes Kepler, definió cómo eran las órbitas elípticas que seguían los planetas alrededor del Sol. Durante casi 5 milenios, el modelo geocéntrico de la Tierra como centro del universo era prácticamente aceptado por todo el mundo. El modelo heliocéntrico, según el cual la Tierra y los planetas se mueven alrededor del Sol, supuso una auténtica revolución e hizo temblar los cimientos sobre los que se sustentaba todo el conocimiento. La atrevida hipótesis heliocéntrica chocaba de frente con las Sagradas Escrituras. El Tribunal de la Santa Inquisición investigó a Galileo por defender los postulados de Copérnico y casi le cuesta la vida. La revolución científica culmina con Isaac Newton. En 1687 publica su obra más importante, Principios Matemáticos de la Filosofía Natural. En esta obra expone la teoría de la gravedad, inspirada en un suceso acaecido años antes, mientras meditaba bajo la sombra de un manzano cuando un fruto cayó del árbol. El humanismo y la invención de la imprenta fueron las dos primeras palancas de cambio que activaron la Edad Moderna y trajeron consigo el Renacimiento y una revolución científica.
La tercera palanca fue el descubrimiento de América en 1492. Cristóbal Colón, en su afán por encontrar una nueva ruta que le lleve a las Indias, se topa con un nuevo continente desconocido a ojos de Europa, América. Este hecho supuso el encuentro de dos mundos que habían evolucionado de manera aislada. Empieza una etapa de conquistas en el nombre de la fe católica. Un grupo reducido de españoles puso en jaque al imperio azteca con Hernán Cortés al frente. Los españoles supieron aliarse con las tribus locales a las que el gran Moctezuma tenía sojuzgadas. Cortés traía caballos y armas muy superiores, pero el arma más poderosa que sus hombres traían consigo era invisible al ojo humano: la viruela y otras enfermedades. Los europeos ya eran inmunes a estos agentes patógenos, sin embargo los indígenas no. Cuando Pizarro llegó al Perú, las enfermedades ya habían llegado a la región y habían diezmado a la población. La viruela fue realmente el arma biológica que conquistó América. En un primer momento los españoles y portugueses se repartieron el Nuevo Mundo en el Tratado de Tordesillas, pero las demás naciones europeas querían un pedazo de ese pastel y posteriormente también se lanzaron a la conquista. Surgió la fiebre por el oro y la plata. Toda Europa creció enormemente gracias a las riquezas de América. Además de oro y plata, la conquista dio lugar a la importación de nuevos productos agrícolas desconocidos en Europa como el tomate, el maíz, la patata, el cacao y el tabaco, que tuvieron un gran impacto en la economía y hábitos europeos. La burguesía comercial y financiera se benefició por el mercantilismo y la expansión europea subsiguiente a la era de los descubrimientos. Durante la Edad Moderna se va a producir una transición del feudalismo al capitalismo. La apertura del mundo a los europeos con la era de los descubrimientos trae como consecuencia la primera economía mundial. Aparecen las primeras bolsas de valores como la de Ámsterdam y la de Londres. La Bolsa de Valores de Ámsterdam fue fundada en 1602 por la Compañía Holandesa de las Indias Orientales y operaba con acciones y bonos. Semanalmente publicaba un boletín que se utilizaba como referente a la hora de ejecutar las órdenes de compra-venta. Las compañías privilegiadas tomaron el control monopolístico de rutas y productos. La clase comercial y financiera se fue fortaleciendo con el nacimiento del Estado moderno, pero principalmente en aquellos con mentalidad protestante, como veremos a continuación. La cuarta palanca de cambio que afectó enormemente en el devenir de los tiempos y en los avances de la época fue la Reforma Protestante iniciada por Lutero. Durante el final de la época medieval se había producido una gran crisis en la Iglesia Católica, debido a numerosas acusaciones de corrupción eclesiástica y falta de piedad religiosa. Para financiar la construcción de la Basílica de San Pedro en Roma, la venta de indulgencias se disparó. Las indulgencias no perdonan el pecado, pero reducían los años que los pecadores debían pasar en el purgatorio antes de entrar en el reino de los cielos. La Iglesia Católica empezó a traficar con los sentimientos de los fieles. En 1517, un monje alemán, Martín Lutero, colgó en la puerta de la iglesia del Palacio de Wittenberg un escrito en el que exponía 95 tesis contra la doctrina católica de las indulgencias. Aunque tan heroico acto no está tan claro. Lo que sí se produjo es un debate que puso patas arriba a la cristiandad. La reacción de Roma no se hizo esperar. El Papa condenó firmemente las tesis de Lutero, con un efecto contraproducente que solo consiguió darle más publicidad al alemán. No solo se enfrentó con el Papa, sino que el recién coronado emperador Carlos V quiso poner en orden los asuntos con Lutero. El emperador le exigió a Lutero que se retractara de sus doctrinas, pero Lutero solo reconocía la palabra de las Sagradas Escrituras. Convirtió la Biblia en el único criterio para determinar cualquier asunto relacionado con la fe. La casta clerical perdía así su función mediadora entre Dios y el hombre. Lutero era un hereje y como tal fue declarado proscrito. La imprenta fue el secreto del éxito del protestantismo. En Europa se producían anualmente millones de copias de las ideas reformistas. Lutero fue el autor más prolífico, pero había más escritores protestantes. Europa sufriría una radical transformación religiosa y el poder de la Iglesia se disgregaría en diferentes confesiones protestantes. La evidencia demuestra que Lutero no destruyó la Iglesia, sino que creó otra. Ni Lutero dejó de ser clérigo, ni disminuyó el número de ellos. Simplemente se formó un nuevo cuerpo sacerdotal. Solo que ahora ese cuerpo de pastores servía únicamente al señor del territorio, que era el que le daba de comer, y no a un papa extranjero y a un emperador de intereses afines. Los nuevos estados modernos exigían más independencia de la Iglesia Católica Romana. El rey de Inglaterra, Enrique VIII, también desvinculó sus lazos con Roma y fundó la Iglesia Anglicana. La causa fue que el rey quería anular su matrimonio con Catalina de Aragón, hija de los reyes católicos y tía de Carlos V. El Papa de Roma, Clemente VII, se opuso a la anulación de su matrimonio. La respuesta del monarca fue romper con el catolicismo y erigirse como jefe supremo de una nueva iglesia, la Iglesia de Inglaterra. La Iglesia anglicana guarda muchas similitudes con la católica, pero no depende de Roma.
Tras la muerte de Lutero, el pensamiento de Juan Calvino cobró fuerza y se hizo mayoritario entre los reformistas. Calvino era un seguidor de las ideas de Lutero y convirtió la ciudad de Ginebra en un estado teocrático de corte totalitario. Los pastores se convirtieron en policías de la moral y los viajeros comprobaban asombrados cómo en aquella ciudad no había robos, ni prostitutas, ni asesinatos, ni lujos, ni alcohol, ni bailes, ni vicio de ningún tipo. Es preciso en este instante recordar que la Iglesia Católica condenaba fuertemente el cobro de intereses, censurando esta práctica con el nombre de usura. En la España católica, de hecho, el trabajo manual era algo deshonroso propio de seres de segunda. Los hombres de honor solo se manchaban las manos en la guerra. Por eso muchos hidalgos preferían la pobreza a tener que trabajar. Sin embargo, en los países del norte de Europa, donde se extendió la moral calvinista, el trabajo dignificaba al hombre, y ser comerciante o prestamista acabó siendo una ocupación honrosa. Una moral consagrada al capital. Por ello estos países prosperaron y se enriquecieron. Y no es desacertado decir que por ello los países protestantes son más trabajadores, más austeros y ahorradores que los católicos. El calvinismo no solo se extendió por Europa, sino que los movimientos migratorios llevaron el calvinismo a Norteamérica. Los puritanos ingleses que viajaron en el Mayflower, los hugonotes franceses, los colonos holandeses de la Nueva Ámsterdam, más tarde llamada Nueva York, y los irlandeses escoceses presbiterianos de los Montes Apalaches. Los colonos calvinistas también fueron los primeros europeos que colonizaron África del Sur. Fueron conocidos posteriormente como Boers o Afrikaners. La reforma protestante liderada por luteranos, calvinistas y anglicanos había desencadenado un cisma europeo que se tradujo en cruentas guerras de religión. En Francia se persiguió a los hugonotes calvinistas. En la noche de San Bartolomé en París, el rey francés mandó ejecutar a más de 3.000 hugonotes. Las matanzas se extendieron por todo el país. En unos días los católicos se cobraron más víctimas que las que se cobró el Tribunal de la Santa Inquisición en toda su historia. Las tensiones entre católicos y luteranos también desencadenaron la Guerra de los 30 años, que si en principio tuvo un desencadenante religioso, terminó por convertirse en una guerra europea en la que las grandes potencias intentaron buscar su hegemonía. La feligresía católica europea se había reducido drásticamente. El daño infligido por la reforma fue enorme. Los católicos necesitaban una contrarreforma que pusiera orden y coto a los desmanes que se venían practicando desde hacía tiempo, y que diera respuesta a la reforma protestante. En la ciudad de Trento se celebró un concilio que supuso para la Iglesia una especie de catarsis. Se puso orden en el clero, se eliminaron algunos abusos y se reformó la administración. Además, se idearon formas de propaganda para atraer fieles y propagar la fe. El arte fue utilizado como un vehículo de expresión para mayor gloria de Dios y de la Iglesia. Nace el arte barroco, un arte retorcido, dramático, exagerado que abusa del ornamento. El arte barroco triunfó en toda Europa, incluso en la zona protestante, y se reveló como un atractivo mecanismo de propaganda y control ideológico. Hemos visto, pues, que el Estado moderno poseía identidad, estaba organizado, estructurado y era autoritario. El poder estaba centralizado y era reconocido políticamente. El autoritarismo puso fin a las guerras civiles, garantizando una paz interna que favoreció el progreso económico, con la expansión de nuevos mercados y rutas comerciales que se abrieron tras el encuentro con un nuevo continente. También floreció una nueva mentalidad, una concepción más abierta, en definitiva más moderna, que culminaría en el siglo XVIII con la Ilustración. Bueno, un poquito extenso, pero creo que es sumamente ilustrativo de cómo fue esa evolución del Estado moderno, ¿no? Y nos señala ahí en el video, pues, cómo hubo esos cambios de pensamientos, hubo personas también muy célebres que hicieron cambiar con sus inventos o con sus ideas a las otras mentes, ¿no? A las otras formas de pensar. Llámense con la imprenta Gutenberg o Martín Lutero con sus ideas, el protestantismo, los protestantes, válgame, y cómo vino a nuestros días todavía pues a prevalecer sus ideas, ¿no? O en este caso, la imprenta, ¿no? Sus inventos. Y bueno, también nos menciona cómo la religión
ha estado influenciando siempre las formas de pensar y también la constitución de los estados, ¿no? Em, Cómo se fueron dando allá algunos por los monarquías, por los reyes, cómo fueron teniendo sus eh, formas de gobierno, y hubo unos que ya fueron, pues bueno, con el humanismo ya hubo personas, digan, se les dio la categoría de personas, válgame, o de ciudadanos a las personas, y ya tenían ciertos derechos, porque anteriormente pues no los tenían. No era esa concepción de Estado moderno como lo vemos. Y bueno, espero les haya agradado. A mí me gustó, me gustan mucho eso porque pues en ese sentido es como más didáctico y no nomás estar leyendo, sino estar también cultivándonos. Y hay un sinfín de videos que nos pueden aclarar también de esta manera nuestras dudas. Pero bueno, yo les aclaro esto, se los enseño para aclararles un poquito el texto. Les pido que puedan ver los otros dos videos que están aquí, tanto la ontología es nada más, nos habla del concepto ontológico, para que ustedes también lo lleguen a percibir de esa manera, de por qué habla el autor de ese punto de vista ontológico, el Estado, el examen, vaya, la investigación, el examen es como investigación del Estado, y bueno, sus inicios, ¿no? El por qué. Y también, bueno, nos aclaran en el otro video, pues, el objetivo, ¿no? Y la finalidad que es del Estado del bien común. El bien común como tal, eh, suena muy bonito, suena como, ay, necesitamos el bien común, pero en muchas medidas no es bien para los que no son comunes, o sea, en ese sentido habrá algunos justos que paguen por sí, unos justos que paguen por pecadores, o algo así dice el dicho. Porque yo siento que pues en ese sacrificio de obtener el bien común pueden haber, en algunas circunstancias pueden atropellarse algunos otros derechos de algunas otras personas. Bueno, no sé, digo, podemos decir un ejemplo, una expropiación, pues a lo mejor necesitamos ese predio para poder construir algo, y el predio es de un particular, pues bueno, se necesita y se va a expropiar. Y a lo mejor ese predio estaba contemplado en 10 millones de pesos, pero catastralmente esto, lo otro, nada más nos dicen que son 7 millones. Pues ahí el bien común dice, pues lo necesitamos porque se va a construir una vía o se va a construir alguna infraestructura para el Estado. Y, pero bueno, el particular, pues el particular no le va a caer muy bien que ese bien común pues sea valorado en 7 millones, de una manera por el mismo Estado, y vaya, yo teniendo no sé, otros planes, de otros avalúos más grandes. Ahí es cuando empiezan los litigios administrativos, o sea, no es dejarme vencer, en este caso el particular, sino hay instancias que se pueden hacer valer, y pues bueno, en ese caso sería un juicio administrativo en contra de la autoridad que le quiera expropiar su bien. Pero bueno, es algo complejo el bien común, que siempre busca el Estado. Y como también nos lo menciona, siempre va a estar en un constante cambio ese bien común, porque pues la vigencia del Estado es cambiante, ya que lo demandan miles de circunstancias, ¿no? Como ahora, hoy en día, las cuestiones de las pandemias nos ha hecho cambiar, nos ha hecho modificar muchas otras circunstancias que no teníamos contempladas,
y bueno, se crean nuevos reglamentos, se crea un nuevo derecho vigente, ¿no? Y en este caso también las tecnologías, pues bueno, también la tecnología está en un constante cambio. eh, Cada vez surgen, no sé, nuevas tecnologías, em, como ahorita podremos decir un ejemplo, los drones. En ese ámbito no hay una legislación, porque igual y también puede ser, no sé, utilizado como para otros fines diversos y para identificar o no sé, digo, se me va ahorita la mente, pero son temas que no están todavía legislados como deberían de estar. Y bueno, en eso es que el derecho va a cambiar, va a modernizarse. Y a su vez, pues el Estado, digo, el derecho como parte del Estado, pues también va modificándose. Bueno, no les quiero quitar más tiempo. Si existe alguna duda de los presentes, con mucho gusto aclararemos en este instante. Perdón. Y si no, pues bueno, daremos por concluida la sesión. No sin antes que mencionarles que ya tenemos, bueno, construida su aula un poquito. Ya casi lo tenemos en su totalidad. Y ya nada más me faltaría estarles abriendo los bloques semana a semana para que ustedes vean ya sus actividades. Y bueno, la que sigue sería un cuestionario del análisis de lectura sobre los elementos previos del Estado, la población y el territorio, y los elementos constitutivos del Estado y el fin del Estado. Nuevamente volvemos a como retomar estos temas porque así nos los menciona el libro, y aunque sea repetitivo, bueno, trataremos ahí como quiera de ver otros puntos de vistas. Y igual y también a lo mejor podemos también platicar de algo que está sucediendo también en la actualidad, como los problemas actuales que están en Europa. Y pues bueno, ahí vemos que los estados están cambiando, los estados son muy cambiantes, más en Europa. En Europa ha estado moviéndose esas líneas territoriales como no tienen una idea durante todo este largo de la historia. Digo, comprobable, eh, porque ha habido, pues sí, o sea, guerras, invasiones, y los estados van creciendo o disminuyendo o dejan de existir o se crean otros. O sea, esa es la modificación también con lo del pues, Rusia, que dejó de ser como la Unión Soviética. Entonces hubo una desmembración de sus estados que la conformaban, y ahora se quieren reunificar. Entonces esto es algo muy complejo, ¿no? Y bueno, nosotros estamos estudiando esto, que es la constitución del Estado. Y vaya, como elementos, lo menciona, pues la población es muy importante como elemento del Estado. Y si la población quiere pertenecer a otro Estado, ¿qué se puede hacer ahí? Se los dejo ahí de incógnita y de tarea. Y creo que es lo que está sucediendo en algunos lugares pues del país de Ucrania, ¿no? En ese sentido. Y bueno, ahí yo no quiero tomar ni siquiera partido porque no es mi tema, pero sí, pues bueno, viendo las circunstancias, a veces los otros estados más grandes, pues bueno, pueden llegar a tener cierta ventaja o cierta alevosía sobre los más pequeños. Y bueno, ahí se está dando ciertas circunstancias de poder, ¿no? Que también es otro de los elementos constitutivos del Estado, ¿no? El poder. Y bueno, queriendo abarcar un poquito más territorio, Rusia, pues ahí están los conflictos. Igual y se los dejo de tarea para ver si la próxima sesión podemos platicar sobre de esto. A lo mejor ustedes tienen sus puntos de vista también muy importantes, me los pueden hacer ver. Y bueno, ¿por qué no crear un pequeño debate educativo entre nosotros? Y bueno, ahí se los dejo como
de tarea para la próxima semana. No les quito más el tiempo, siempre es un placer tener presencia de estudiantes. A todos y cada uno de ustedes les agradezco su tiempo, que me hayan puesto atención a su servidor y a los videos que les presenté. Y bueno, no me queda más que no despedirme, sino dejarles abierta mi canal de comunicación, que es ya sea mi nombre o el botón de contacto a tu tutor. Y como siempre, pues bueno, ahí en la medida de lo posible, ahí les mando un mensajito aclarándole la duda. Si no les he revisado el foro, si no les he revisado la actividad 1, también ahí les contesto y les pido disculpas, pero bueno, ahí estoy en la disposición de lo que ustedes me soliciten. Les deseo un excelente inicio de semana, un lunes muy productivo, todavía nos quedan muchas horas del día y hay que aprovecharlas. No me despido, sino les digo hasta luego y quedo a sus órdenes. Muchas gracias a todos. Gracias, maestro. Buenas tardes. Qué amable, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Qué amables, gracias por estar conmigo.